Media, ¿estamos transmitiendo? Ya estamos. Bueno, bendecimos en el nombre de Jesús a toda la audiencia que está enlazándose con nosotros a través de los medios de comunicación en los 4 puntos cardinales de la tierra. Que hay una iglesia que los bendice. ¿Cuántos los bendicen? En el nombre de Jesús. Aleluya. Denle una ofrenda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos acá bendecidos por Él. Aleluya. Un texto muy conocido, el apóstol Pablo lo escribe cuando él estaba en la cárcel y él habla en Filipenses capítulo 3 versículo 13. Yo le voy a seguir hablando de visión para avanzar. Así le titulé yo a este mensaje, visión para avanzar. Para que usted pueda avanzar, usted necesita tener una visión clara de lo que Dios va a hacer con usted. Dice su palabra, olvidando lo que queda atrás. Permítame regresar un poco. Filipenses 3:13. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y dice, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Amén. Nosotros, como seres que Dios nos creó, nos puso biológicamente el sentido de la vista, nos puso las ventanas del alma, como lo dice el Señor en su escritura, que los ojos o el ojo es la ventana del alma, los ojos son la ventana del alma. Nos pusieron los ojos en nuestra cara, en el frente de nuestro ser. No nos pusieron los ojos en la nuca, en la espalda, ¿verdad? Ahora los carros traen cámara atrás, ¿verdad? No nos pusieron los ojos en la espalda, sino que nos lo pusieron acá enfrente, porque fuimos diseñados biológicamente para caminar hacia adelante, hacia enfrente, ¿verdad? Hay una creación, somos creación, somos hechos a su imagen. Sin embargo, espiritualmente hablando, nosotros también tenemos que tener una mirada hacia adelante, hacia adelante. La palabra del Señor nos enseña que estamos en una preparación como soldados, que estamos en una preparación como atletas, dice la Biblia, si somos atletas espirituales, ¿verdad? Usted tal vez nunca ha jugado ni siquiera, ¿qué juego? Damas, ¿verdad? Ajedrez, ¿verdad? Usted tal vez nunca ha tomado la pelota, no ha jugado béisbol, básquetbol, fútbol, nunca. Tal vez usted fue de los deportes, a usted fue al último que escogían. ¿Se recuerda cuando había el partido, verdad? Bueno, ahora pongan, dos se ponían a escoger y al primero que escogían era el que jugaba mejor, ¿verdad? Y a los que dejaban de último eran a los que malos para jugar. Tal vez usted era de los malos para jugar. Tal vez usted era el que menos podía hacer las cosas físicamente. Pero a usted lo escogieron espiritualmente para ser un atleta. Amén. Para correr una carrera, ¿verdad? Para correr una carrera y para que usted llegara a una meta. Pero
Cuando vemos nosotros el apóstol Pablo hablar de esto, él empieza a decir, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ir para adelante y que debemos de dejar las cosas hacia atrás. Dejamos lo de atrás. Ya no, hay gente que debe de entender de que lo que es del pasado ya quedó atrás y que Dios tiene para nosotros grandes cosas. Amén. ¿A usted no le gustaría, posiblemente tal vez usted se imaginó, no sé si usted alguna vez vio una serie que se llamaba La Máquina del Tiempo o El Túnel del Tiempo? Como que usted se pudiera meter en una máquina y que usted se pudiera meter a regresar hasta los años donde usted creció. Y usted dijo, si yo tuviera esa oportunidad, pudiera tal vez regresar y hacer las cosas diferentes. Hace poco escuchaba a dos personas que empezaron a platicar, ¿verdad?, sobre su vida. Ellos hablaban, ¿verdad?, y decían unos a otros, uno le decía a otro, ¿verdad?, mira, si yo regresara en el tiempo y yo volviera al tiempo otra vez y volviera a conocer a la que por todos estos tiempos, todos estos años ha sido mi esposa, decía él, yo regreso y yo me vuelvo a casar con ella, igualito como usted. Amén, hermanas. Pero el otro le dijo, mira, si eso me pasaba a mí y que volviera yo a regresar al tiempo donde de nuevo voy a ver, yo lo primero que hago es darme la vuelta y no te conozco. Pero el pasado son cosas que hemos atravesado, y el pasado ya no tenemos que estar ligados al pasado, sino que tenemos que pensar en lo que Dios tiene en el futuro para nosotros. Y usted que está en el camino de Cristo, usted debe entender que usted debe de aferrarse al Dios que está con usted y al Dios que tiene grandes cosas para usted. Amén. Jesús le habló a sus discípulos, ¿verdad? Y les habló de un caso, de un ejemplo, que ni siquiera está el nombre de ella en la escritura. Dice la Biblia en Génesis capítulo 19, versículo 6, que estaban escapando por su vida la familia Lot, su esposa y sus dos hijas, y que iba, dice, la mujer de él iba detrás de él y volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Años más adelante, Jesús estaba predicándole a sus discípulos y les estaba diciendo las cosas del fin, las cosas que iban a venir, que los días de Noé, los días de Lot. Y les dice Jesús, hermanos, hace referencia a este ejemplo, ¿verdad? Unos dicen doña Lota, pero no se llamaba Lota, sino que ni siquiera está el nombre, sino dice el Señor Jesús, dice, acuérdense de la mujer de Lot. Jesús haciendo referencia a algo que había pasado. Entonces, si Jesús está diciéndonos a nosotros, como sus discípulos, ¿cuántos discípulos del Señor están aquí? Que no tenemos que ser como esta mujer. Es importante ponerle atención a las palabras de Él y poner nuestra mirada en las cosas que vienen y no acordándonos de las cosas del pasado. Hay gente que no puede soltar el pasado, pero Dios tiene grandes cosas para usted en el futuro. Amén. Haciendo contextualmente algo más que Jesús dijo a sus discípulos
cuando alguien estaba pidiendo, hablando sobre el servicio, sobre el llamamiento, sobre el discipulado, Jesús dijo esta aseveración, dijo: nadie que después de poner la mano para el arado. ¿Para qué sirve el arado? El arado sirve para preparar la tierra, para sembrar, para trabajar, para lo que Dios tiene para uno. El arado también es la alabanza. Yo no sé si usted sabe, pero nosotros aquí no cantamos para que, cantemos para que venga más gente y entretenemos a la gente mientras viene el mensaje. No, la alabanza es el arado que el suelo fecunda. Y entonces el arado viene y está rompiendo la tierra para que salgan todas las piedras, para que salgan todas las cosas que tienen que salir, para que la tierra sea suave, para que pueda caer la semilla y para que fructifique esa semilla. Porque si usted tira la semilla solamente sin haber arado la tierra, los frutos no serán igual. Podrá crecer algo, pero no igual. Entonces la alabanza, hay un texto en la escritura que dice: Judá arará primero, tomará el arado. Entonces eso nos habla de los adoradores, nos habla de los que alaban. ¿Cuántos adoradores hay en este lugar? ¿Cuántos que alaban al Señor hay en este lugar? ¿Cuántos alaban al Señor en este lugar? ¿Cuántos dicen: fuimos creados para la alabanza y la gloria de su gracia? Amén. ¿Dónde están los que alaban a Dios? ¿Dónde están los que le dicen: Padre, te amamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre? No condiciones tu alabanza y tu adoración a lo que estén cantando. Condiciónalo a lo que Dios te ha dado. Agradecido por lo que Dios te ha dado. Amén. Y cuando veo yo esta palabra y dice: ninguno que después de haber puesto la mano para preparar la tierra y ve hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Verdad? En ese tiempo el arado no tenía reversa. No tenía reversa. En ese tiempo, y como ahora todavía, los que saben de agricultura, agronomía me podrán corregir, pero yo veo que el arado hay un vehículo que está y que tiene ese instrumento para arar la tierra, y lo que va primero es lo que está jalando, y el arado va detrás. Pero el arado no tiene reversa. El cristiano no tiene reversa. El Hijo de Dios, el guerrero de Dios, no retrocede, va para adelante. Amén. Amén. Así dice la Biblia, que nosotros tenemos que ir para adelante. Y para adelante, el que tiene visión tiene que ir para adelante. A Dios le desagrada a los que tienen su mirada en las cosas que quedaron atrás. Véase el daño que le hicieron, los traumas, las cosas del pasado. Necesitamos olvidar y saber que el Señor ya nos perdonó. Amén. El Señor pagó la deuda por nosotros. El Señor hizo el sacrificio, y el sacrificio del Señor fue suficiente para pagar las deudas. Amén. Amén. Entonces tenemos que avanzar, tenemos que ir para adelante, ¿verdad? Tenemos que entender que en la vida, como hijos de Dios, vamos a pasar situaciones que van a ser difíciles. Pero tenemos que entender que muchas veces las situaciones difíciles Dios las permite. Y no diría muchas veces, sino yo te diría siempre. Dios permite las situaciones difíciles para enseñarnos algo, para que entendamos que nosotros somos vulnerables, y para que entendamos que Él es nuestro escudo. Amén.
para que entendamos que dependemos de Dios. Y cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Y si Dios dice hasta allá, hasta allá. El domingo pasado, una persona de 41 años, con millones de dólares, y usted lo sabe, tomó un helicóptero con su hija y unos amigos, sin saber que era el último viaje que hacía, con potencial con mucho dinero, con mucha fama, pero Dios dijo hasta ahí, y hasta ahí fue. Nosotros no sabemos si vamos a estar aquí el día de mañana. Yo no sé si vamos a estar aquí el otro año, ¿verdad? Te iba a preguntar, Erika, el vaso ese que yo tomo la cena del Señor, ¿quién me lo regaló? Yo estaba, el vasito donde bebemos el jugo de la Santa Cena, o de la comunión, o de la cena del Señor, dice Pastor Néstor, y ella lo mandó a hacer para que yo, y me puse a pensar, y yo dije, la hermana ya no está con nosotros, Señor la tiene con él, ¿sí? Porque ella es una hija de Dios, ¿verdad? Una hija de Dios, tuvo un trato, pero Dios la llamó cuando Él quiso llamar, y dejó cosas de bendición, ¿verdad? Y el Señor, hermanos amados, tiene un trato con nosotros, y vamos para adelante, pero tenemos que entender que nuestra meta no es aquí, sino nuestra meta es allá, en el reino eterno, la patria celestial. Amén. Que vamos para una meta que el Señor diseñó para nosotros. El pueblo de Israel, dice Números 11:4, que venía gente que se había metido con ellos, que no eran del pueblo, ¿verdad? Eran del populacho, dice una versión, otra versión dice era la chusma, dice una versión, ¿verdad? Los que se habían infiltrado, que no eran del pueblo de Israel, dice que estaban entre ellos y empezaron a tener un deseo insaciable. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron ellos, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis. Miren, mentira. Gratis comíamos pescado en Egipto, pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos, y ahora no tenemos apetito. No hay nada agradable a nuestros ojos excepto este maná. Tenemos que tener cuidado con quién estamos juntos. El que anda como dice, entre la miel algo se le pega, ¿verdad? No dije otras cosas porque, ¿verdad? Pero si usted anda entre personas haraganas, usted se va a volver un haragán. El que anda entre personas que están hablando mal, van a empezar a hablar mal, ¿verdad? El que anda entre personas negativas, eventualmente va a tener negativismo en él. Porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Una buena costumbre es creerle a Dios. Una buena costumbre es servirle a Dios. Una buena costumbre es buscar la paz. Una buena costumbre es perdonar. Una buena costumbre es hablar de la palabra de Cristo. Una buena costumbre es estar sano, ver las cosas desde el punto de vista y la perspectiva de Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso, el evangelio es glorioso, aquí hay victoria, Dios nos ha perdonado, Dios ha sido bueno con nosotros. Pero si usted se junta con una persona que solo viene a la iglesia a ver los errores de los demás,
usted va a salir amargado igual que esa persona. Pero usted, que a pesar de que hay errores, porque hay muchos errores, nosotros somos imperfectos, la iglesia es un hospital, pero estamos bajo el tratamiento del Señor. Aleluya. Yo no sé si usted le dice gracias, yo le digo gracias al Señor. Pero si usted está con personas que aman el maná, usted no va a extrañar las cebollas, ¿verdad? Los pepinos, los pescados. Y dice que eran gratis, dice, y eso es mentira. Yo le pregunto, ¿cuántos años trabajaron ellos allá en Egipto? 400 años como esclavos. ¿Tenían vacaciones? No. ¿Tenían salario? No. ¿Tenían beneficios de retiro? No. ¿Podían reclamar sus derechos? No. No. No tenían posesiones en ese tiempo, eran esclavos. Un esclavo no puede decir, bueno, yo hoy decido no ir a trabajar, hoy me tomo vacaciones. No, el esclavo trabajaba y no le pagaban. Y si sus hijos nacían en la casa, sus hijos se volvían esclavos. Y eso le pasó al pueblo de Dios. Y aquí la gente, los que se fueron mezclando con ellos, tal vez ellos sí comían gratis, porque ellos no eran esclavos posiblemente, pero contaminaron al pueblo de Dios por pensar en las cosas de atrás. Tienes que pensar en lo que Dios tiene para ti. Y Dios tiene para ti cosas grandes. Dios tiene para ti bendición. No se turbe vuestro corazón. Crean en el Dios, mi Padre, decía Jesús, y crean en mí. Voy pues a preparar lugar para ustedes. No se turbe su corazón. Así decía el Señor. No se preocupe por el día de mañana. Usted sabe que hay personas que están viendo, ay, hoy estamos 2 de febrero. Al menos este mes tiene 29 días. Y faltan 29 menos 2, 27. En 27 días tengo que pagar la renta. ¿Cómo lo voy a hacer? No os preocupéis por el día de mañana, porque cada día trae su propia preocupación. Por nada estéis afanosos. Por nada ustedes estén preocupados. El Señor está con ustedes. Amén. Aleluya. Pero nuestra alma tiende a preocuparse. Nuestra baja naturaleza tiende a dudar y tiende a decir qué va a pasar. Y peor si me pasa lo del año pasado. Peor si me pasa con lo mismo con este hermano que yo le estoy brindando mi amistad, le estoy brindando confianza. Peor si me va a traicionar como me traicionó aquel hermano en el año 1983. Ahí pensando en las tragedias de 1983. Algunos ni siquiera habían nacido. Pero el problema es cuando las personas empiezan a pensar en las cosas del pasado. Se olvidan de que Dios tiene un gran futuro para ellos. La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz del alba, de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El apóstol Pablo dice esto, ¿verdad? Hechos 20:24. Dice Pablo: de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Mi vida es valiosa para Dios. Dice: de ninguna manera yo estimo mi vida valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar
mi carrera, y la versión Reina Valera dice mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del evangelio, de la gracia de Dios. Cuando Pablo dice esto, hermano, y usted lo ve en el libro de los Hechos, capítulo 20, Pablo se lo está diciendo a unos hermanos que vivían en Éfeso. Pablo se estaba despidiendo de la congregación de Éfeso. Pablo estaba dando un mensaje a los de Éfeso y les estaba dando las últimas palabras. Y entonces Pablo les dice a estos hermanos en Éfeso, les dice: hermanos, yo y ustedes ya no nos vamos a volver a ver. Estoy y anhelo terminar mi carrera. Y me gusta la versión que dice mi carrera con gozo, dice. Y Pablo no estaba en victoria ahí, sino que dice porque ya no nos vamos a ver. Y sé, dice Pablo, que voy y me esperan prisiones y me esperan cadenas, dice. Así dice Pablo cuando está diciendo estas palabras. No era el día que Pablo tenía la victoria más grande. Fue el día donde Pablo se estaba despidiendo de los hermanos. Y cuando usted lee, se da cuenta que lloraron. Y Pablo los consolaba. En lugar el que tenía que llorar, no lloraba. Pero porque Pablo tenía pensado ya que él tenía bendición en lo que Dios iba a hacer con él. Tenía una prueba, pero ya sabía que Dios al final le iba a dar victoria. ¿Cuántos discípulos hay en este lugar? Amén. ¿Qué es un discípulo? ¿Cuál es la definición de un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿Alguien me puede decir qué es un discípulo? ¿Hermanos discipuladores? Un seguidor, ¿verdad? Alguien que se deja enseñar, ¿verdad? Un discípulo, ¿verdad? Es alguien que ya creyó, ¿verdad? Es alguien que ya creyó, que recibió la palabra, que retuvo la palabra, ¿verdad? Así dice la Biblia en el Evangelio de Juan. ¿Cómo dice Jesús, verdad? A los judíos que habían creído en él: si ustedes retienen mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así dice la Biblia. Entonces, un discípulo es alguien que tiene un maestro y que aprendió la palabra del maestro y retuvo la palabra del maestro y sigue al maestro. ¿Cuántos siguen a Jesús? ¿Cuántos tienen ese maestro precioso? Jesús. Su palabra nos enseña y somos sus discípulos y vamos con él. Y el discípulo tiene la particularidad de que habla diferente. Habla diferente. Y aunque él no quiera hablar, él le sale el acento, la enseñanza, la forma de hablar de su maestro. ¿Usted se recuerda de Pedro? ¿Cuántos se recuerdan de Pedro? Cuando Pedro quería negar al Señor, lo negó. Pero alguien le dijo: tú eres de ellos porque hablas como ellos, ¿verdad? El que es discípulo ya no habla como el mundo, habla como los discípulos. El que es de fe ya no habla con duda, habla el lenguaje de la fe. Amén, aleluya. El que es bendecido ya no habla maldición, sino que habla el lenguaje de la bendición. Es diferente, ¿verdad? Y dice la palabra que Dios a nosotros, ¿cuántos discípulos hay aquí? Dios nos ha dado lengua de discípulos para que podamos sostener con una palabra al que está fatigado, dice. Quiere decir que si usted tiene esa bendición de ser un discípulo, van a haber personas que van a estar cansadas y usted les va a dar una palabra y esa palabra los va a sostener. ¿No le ha pasado a usted que una vez usted está que ya no aguanta, cansado, agotado,
a punto de ya decir, no, ya no más, ya. Último domingo que yo vengo. Y entra usted. Y cuando usted entra, se levanta la lengua de un discípulo profetizando. Y usted dice, Dios me habló, perdóname, Señor. El otro domingo regreso. Y ahí va. Y lo invitan a un discipulado y se va discipulado. Y en el discipulado le enseña, le habla a Dios. Y usted dice, gracias, Señor. Hoy sábado me hablas, mañana vengo. Y el martes voy a venir también. Habla, Padre. Y el viernes. Pero más que una congregación y venir, más es discipúlate con la palabra del Señor todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Porque no vamos a ser religiosos aquí. Personas que solamente vienen y reciben la palabra aquí en su casa, viven como igual que los de afuera. No. El discípulo tiene lengua de discípulo. Fíjese que en una oportunidad le escuché a una persona decir, mire, fíjese que nosotros en nuestra iglesia, después del discipulado, ni siquiera café, se van de una vez. ¿Por qué? Porque ahí empiezan los chismes. Le dije, qué triste. Qué triste, eso no debería de pasar. Hasta en las mejores iglesias. Eso no debería suceder. En un discipulado se debe de hablar de las maravillas de Dios, de lo que Dios ha hecho. Yo he escuchado, gracias a Dios en este lugar no, pero yo he escuchado que hay discipulados en otros lugares donde lo que se llega a hacer es hablar mal del pastor, ¿verdad? Ahí no hay lengua de discípulo. Si alguien llegó fatigado ahí, sale doblemente cargado. Y es parte del tema, no me estoy saliendo del tema. Porque dice Isaías, el Señor me ha dado lengua de discípulo para que yo pueda sostener al fatigado. Y porque estamos en un camino. Y hay personas que se cansan y que necesitan que nosotros los ayudemos para avanzar. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. ¿Cuántos quieren tener la lengua de discípulo y el oído de discípulo? Amén. Y dice, el Señor Dios, el Jehová, Él me ha abierto el oído y no fui desobediente. ¿Y qué más dice? Y no me volví atrás. Amén. Si no voy para adelante. Dios es bueno. Los discípulos van detrás de Jesús, detrás de Cristo, y no vuelven atrás. El apóstol Pablo empieza a hablar, hermanos, a una iglesia que se llama Filipenses. Se llamaba Filipenses, pero es como que nos lo está hablando a nosotros. Y cuando Pablo escribió esta carta, él habla y les dice, ustedes deben de estar contentos, regocíjense. Y vuelve a repetir, y otra vez se los repito, regocíjense, dice Pablo. Y les vuelvo a repetir las cosas, y para mí no me es gravoso, para mí no me es yo les vuelvo a repetir lo mismo. Para mí, a mí no me afecta si se los vuelvo a repetir, y para ustedes es más seguro. Cuando hablaba Pablo a sus discípulos. Y entonces Pablo viene y empieza a hablar, y él está en ese lugar, él está pasando una situación difícil, él está preso. Y Pablo dice, no es que yo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que dice, sigo con mi visión
hacia adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, dice, hermanos filipenses, hermanos de Lynn, Maryland. El apóstol Pablo dice: yo mismo no considero, dice el Pablo ahí en este tiempo, haberlo allá alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Aleluya. Y prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. El premio del supremo llamamiento es cuando ya llegaste a la estatura del varón perfecto. Es ser primicia, es ser la novia, es el arrebatamiento. El premio del supremo llamamiento es que todo lo que has estudiado, que todo lo que has aprendido, que todo lo que has predicado, lo has puesto por obra, y Dios ha hecho en tu vida, ha sido diferente. Dios ya empezó a hacer cosas grandes en ti y las va a terminar y las va terminando, y llega el tiempo donde ya eres tal como Él es. Te lo estoy hablando en fe, porque todavía no ha pasado, pero va a pasar. Va a pasar. El Señor lo prometió. El Señor dijo que la buena obra que Él empezó en nosotros no descansará hasta hacerla perfecta. Y lo va a hacer. Amén, lo va a hacer. Yo no sé si usted se goza, yo me gozo. Dios lo va a hacer. Pero no tienes que tener tu vista hacia atrás, ni tampoco a ver cuánto le falta al hermano, cuánto me falta a mí. Así estuve yo, como él, y así estuve sirviendo. Está en su primer amor. Pero cuando se dé cuenta todos los clavos, ahí sí lo quiero ver. Y está desmotivado. ¿Por qué? Porque está viendo o para atrás, o los clavos que pasaron atrás, o el clavo que hay aquí, o el problema que hay allá, y no se olvida que allá enfrente hay una meta, hay una victoria, hay algo precioso que Dios tiene para él o para ella. Amén. Y nosotros debemos de entender que el Señor tiene grandes victorias para nuestra vida. Pablo dice: porque muchos caminan como les he dicho muchas veces, ahora digo aún llorando, dice Pablo. Estos caminan, son enemigos de la cruz de Cristo. No quieren sufrir, no quieren ser discípulos. El que quiera ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Para qué sirve la cruz? Para morir. Para morir. Bueno, la cruz, pues, la cruz que habla Jesús. ¿Ah? En este evangelio precioso, hermano, yo quiero decirle que yo estoy predicando para que usted muera al viejo hombre. Amén. Al viejo hombre. Y yo también. Espada de dos filos. Para usted y para mí. A mí me interesa que aquí todos unamos al yo. Para eso me mandó el Señor a predicar. Y si usted muere, la nueva criatura se deja ver. Amén. Estamos muriendo. Pero hay personas que no quieren y son enemigos de la cruz. Y dice: estos enemigos
cuyo fin es perdición y cuyo Dios es su apetito, ¿verdad? Y le dan rienda suelta al apetito, a los apetitos de la carne, ¿verdad? Las riñas, las murmuraciones, las pasiones, los problemas sexuales, ¿verdad? Las amarguras y todas estas cosas que son un apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales solo piensan en las cosas terrenales. ¿Usted conoce personas que solo hablando de cosas terrenales viven? ¿Qué es más importante? ¿Lo espiritual o lo terrenal? Lo espiritual. La prioridad es lo espiritual. Yo no te estoy diciendo abandónate, ya no trabajes, olvídate, no, porque eso también es un desequilibrio. Pero tienes que tener una visión espiritual. Tienes que pensar en las cosas espirituales. ¿Qué vas a hacer el día de hoy para Dios? ¿Qué Dios va a hacer contigo? ¿Qué es lo primero que haces cuando tú te levantas? ¿En quién piensas cuando tú te levantas? ¿Le das gracias a Dios porque te levantaste? ¿Le das gracias a Dios o te levantas y dices, hoy lunes me toca ir a trabajar? Ese trabajo. Y te quitan el trabajo y buscas a Dios, Señor, ayúdame porque estoy sin trabajo, Te dan el trabajo y no estás agradecido por el trabajo que te dieron, sino que la actitud es primero lo espiritual. Señor, gracias, aquí estoy con vida, tengo trabajo, te pido que me bendigas, gracias Señor, tú eres bueno. Y lo espiritual primero y después te vas a trabajar. Si tú empiezas, hermano, te hago este reto, hermano y hermana, te hago este reto. Si tú empiezas a poner lo espiritual antes de cada cosa que vas a hacer, hazlo y me cuentas las victorias que Dios te va a dar. Todo lo que Dios te va a dar. Cuando vas a emprender algo, cuando vas a meterte a un trabajo, cuando vas a hacer el día que estés. Yo cada vez que como tiemblo cuando me toca predicar y no quiero perder ese temblor de Señor, yo anhelo que tú me des la palabra para el pueblo. Pero yo le pido, Señor, cada día le digo, Señor, ayúdame con este mensaje, ayúdame, Padre. Y usted va a decir, ¿cuántos años tiene? 20 años de predicar y todavía pidiendo. ¿Sabe por qué? Lo sigo pidiendo porque no quiero meter mi experiencia en el mensaje, sino necesito que Dios hable en ese mensaje. Aleluya, gloria a su nombre. A mí no me interesa impactar con el mensaje, a mí me interesa que Dios sea impactado, porque el mensaje que estoy dando es el mensaje que Él mandó. Aunque le caiga mal a la gente. Y no estoy tóxico hoy, ¿verdad? Por lo menos yo no creo. Para algunos no sé. Pero lo amo, lo bendigo en el nombre de Jesús y miremos para adelante. Debemos de pensar en las cosas de arriba. Nuestra mirada en avanzar. Dios tiene grandes cosas. Y luego dice, nosotros hacemos todo esto porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo están esperando? ¿Usted lo está esperando? ¿Usted lo está anhelando? ¿Verdad? Este versículo es clave en la vida de un hijo de Dios. Filipenses 3:21. Estamos esperando porque el Señor Jesucristo un día, dice, va a transformar el cuerpo nuestro, que está en un estado de humillación, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Aleluya.
Y quiero que usted y yo veamos este texto, hermano. Porque no es lo mismo, escuche esto, no es lo mismo cuerpo de bajeza que cuerpo de humillación. Se lo voy a volver a repetir. No es lo mismo cuerpo de bajeza. Cuerpo de bajeza. Cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza? ¿Verdad? No es lo mismo. Está hablando de un cuerpo de que él quiere hacer las cosas buenas y en lugar de hacer las cosas buenas hace cosas malas. Pero el cuerpo de humillación es cuando usted se rinde completamente al Señor. Y cuando usted se humilla y cuando usted se rinde al Señor, el Señor ve la humillación, el Señor ve que usted se ha rendido y entonces dice, ahora sí, ahora no es cuerpo de bajeza, ahora es cuerpo de humillación. Te estás humillando y como te estás humillando, ahí viene la transformación. La geografía de Israel explica la vida del cristiano. El monte Hermón, la vida eterna, Salmo 133, desciende el Jordán, el mar de Galilea, y después viene el Jordán y dice que el Jordán quiere decir el que desciende, humillación, y desciende el Jordán. El mar de Galilea está más o menos a 150 metros debajo del nivel del mar y el Jordán desciende. Y desemboca, ¿en dónde desemboca? En el mar muerto, más o menos 450 metros debajo del nivel del mar. El lugar más bajo sobre la faz de la tierra. ¿Y la vida del cristiano así es? Desde allá, descendiendo, descendiendo, humillación, 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 cuerpo de humillación, hasta llegar a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la meta. Yo no sé qué meta tiene usted, pero esa meta tengo yo. Un día voy a llegar a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por supuesto, tengo metas como papá, tengo metas como esposo, tengo metas como pastor, tengo visión, lo que Dios va a hacer, tengo metas como abuelo también. Tengo metas como lo que Dios me ponga. Pero la meta principal es llegar a decir, he terminado mi carrera con gozo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo no sé qué metas tiene usted, pero le abro mi corazón y le digo cuáles son las que yo tengo. Y la principal es esa. Por tanto, ya para ir terminando, puesto que tenemos alrededor una gran nube de testigos, arranquemos de nosotros todo peso y todo pecado que fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Que la Biblia dice que tenemos que ir para adelante, pero tenemos que entender que en el camino el que va adelante se llama Jesús. Y es el que nos está enseñando lo que tenemos que hacer. Jesús, el autor y consumador o consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreció la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces él va adelante, nosotros vamos detrás, ¿verdad? Y tenemos que ver que vamos con esa visión, esa visión. En tu visión debe estar Cristo. Amén. El apóstol Pablo le dijo a aquel rey, por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, pero la visión celestial es Cristo. Es Cristo. La luz mucho más intensa que la luz del mediodía. Cristo. ¿Cuántos quieren ver a Cristo? Si vas a venir a la iglesia, ven a ver a Cristo. No mires al hermano, no mires a la hermana, no mires lo que las personas hacen. Tienes que venir a ver a tu Cristo. Y si ves a tu Cristo, vas a salir bendecido de este lugar. Amén. Y Él te va a dar la victoria
Él te va a dar la bendición que tú necesitas. Dice la palabra que había un hombre que se llamaba Esteban. ¿Te recuerda usted de Esteban? Hechos capítulo 1 versículo 8. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos necesitan ser llenos del Espíritu Santo? Dice la Biblia: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablando de la llenura del Espíritu Santo. Hablando de decir, pero recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y la palabra testigos es una palabra que quiere decir martus, quiere decir mártir, una persona que está dispuesta a morir, ¿verdad? Esa es una palabra, es una persona testigo. ¿Cuántos testigos hay acá? Amén. Y Hechos capítulo 6 dice la Biblia que había un problema de distribución en las mesas y necesitaban, porque había discriminación para las esposas, las viudas o las esposas, bueno, las viudas, ¿verdad? Y entonces había que coordinar porque había que tener el problema. Y entonces llamaron a, ¿cuántos diáconos llamaron? Siete diáconos, ¿verdad? Y los primeros, y con requisitos, y tenían que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se recuerda? Llenos del Espíritu Santo, y tenían que tener buen testimonio, y tenían que, y no era para privilegio de micrófono, de predicar, era para servir las mesas. ¿Ah? Y entonces dice que llamaron para que ellos ayudaran, porque los apóstoles se iban a dedicar al ministerio de la palabra y a la oración. Y esos dos, y esos 7, los primeros 2, el primero se llamaba Esteban y el segundo Felipe. ¿Así es? ¿O primero Felipe después Esteban? Esteban fue el primero, ¿verdad? Y Felipe. Después habían otros, ¿verdad? Entonces la Biblia habla de un Esteban que era lleno del Espíritu Santo y de un Felipe que era lleno del Espíritu Santo. Y después dice que los escogieron. Y después dice la misma palabra, la misma escritura dice que Esteban empezó un ministerio hablando delante del Sanedrín, ¿verdad? Y dice que lo llevaron y hizo que los que estaban ahí se pusieran a crujir sus dientes. Y empezaron y lo arrastraron, lo llevaron y lo empezaron a apedrear. Así dice la Biblia. Pero Esteban, dice, tenía fijos sus ojos en las cosas celestiales. Así dice. Y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. Su rostro dice que era impactante. Y dice que él dijo: Señor, no les des este pecado. Luego dice que a raíz de eso que sucedió con Esteban, se desató una persecución. Hechos capítulo 8 versículo 1. Y se tuvieron que ir los discípulos y solo los apóstoles se quedaron. Y uno de los que salió huyendo cuando vio lo que le pasó a Esteban se llamaba Felipe. Y este Felipe llegó hasta Samaria y en Samaria empezó a hablar de las maravillas del evangelio de Dios y se convirtieron miles de personas en Samaria. Ahora, en este evangelio hay Esteban y hay Felipe. Y Esteban, los Esteban podrán decir: ¿y por qué Felipe se salvó?
Y a mí todo lo que me pasó. Igual en el pueblo de Dios. Aquí hay personas que les ha ido bien fácil. Pero también hay personas que les ha ido duro. ¿Y quién lo decide? Pues sí, Dios. Pero imagínense que Esteban se ponga frustrado y decir, pero ¿por qué a mí? ¿Y qué mensaje? Hechos capítulo 7. Usted ve ese mensaje. Él habla lo tremendo y todo lo que sucede. Y su mensaje le trajo la muerte, pero viendo la gloria de Dios. Y en cambio hay otros que son como Felipe, que salen corriendo para que no les pase lo que le pasó a Esteban. Y cuando llegan a Samaria, predican, se convierten en miles. Llegan los apóstoles y Dios les habla, les dice, y ahora váyanse para Gaza. Y se va para Gaza y encuentra a un eunuco etíope y le habla al eunuco etíope. Y así como le predicó a miles, le predica a uno. Y después lo bautiza y después lo arrebata el Espíritu. Dice, vuelan. Yo no sé si usted cree en la Biblia. Yo sí creo en lo que está escrito en la Biblia. Que no me pase a mí es otra cosa, y que no le pase a usted es otra cosa. Pero está en la Biblia, está en la Biblia. Yo lo creo. Y después llega a otra ciudad como a 40 kilómetros, predica la palabra. Y después hasta tiene una casa, dice, le nacen 4 hijas. Y las 4 hijas profetizando de parte de Dios en Cesarea. Y lo decidió Dios. Usted ve a un Pedro, usted ve a un Juan y usted ve a un Jacob. Y usted ve todo lo que hizo Pedro. Y usted ve todo lo que hizo Juan. Pero yo le pregunto, ¿y qué hizo Jacob? Jacob lo mató Herodes. Y Dios tiene tratos diferentes para cada una de las personas. Pero la clave en el evangelio es, y aunque te pase lo que te pase con Esteban, tienes que estar viendo a Jesús. Yo no sé si lo decepciono con este mensaje o le doy fortaleza con este mensaje, porque le estoy diciendo, ya no se compare si usted es un Felipe, si usted es un Esteban. Acuérdese, usted es un discípulo de Dios. Y aunque las cosas sean difíciles, aunque las cosas no las entienda, sepa que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Así que hay que ver para adelante. Perdone, yo le estoy hablando de visión. Yo no le estoy hablando de visión. Oh, qué visión, y que vas a tener 1000 empresas, y que vas a tener, y que te van a recibir los presidentes, y que te van a poner alfombra roja. No, ese mensaje no te lo voy a dar hoy. Tal vez el mensaje es, te va a pasar como Esteban. Te van a apedrear posiblemente. Pero recuérdate que los cielos están abiertos, que Cristo está arriba y que hay gloria y que Dios tiene cosas grandes. Y lo que hoy es terrenal, mañana será espiritual, pero para los hijos de Dios es glorioso. Lo que Dios tiene es glorioso. Lo que Dios tiene para usted es glorioso. Cierra tus ojos. Quiero invitar a estas personas que hoy se van a rendir a Jesús. Y quiero decirte en este momento que si te alejaste de Jesús, hoy es el día de regresar con Él. Porque ya el pasado queda olvidado. Ya el pasado queda borrado. Lo que Dios tiene para ti es una nueva oportunidad.
El Señor habló hoy y dijo que viniéramos a cuentas. Y Él ya pagó las cuentas de los pecados, de la iniquidad, de las transgresiones. Ya las borró el Señor. Y hoy es el día donde tú le pides al Señor, en este momento, si nunca lo has conocido, que le pidas al Señor ahora: Señor, yo quiero entregarme a ti. Y en este momento voy a hacer una oración como siempre lo hacemos. Y le voy a pedir al Señor en este momento, juntamente contigo, te voy a guiar y te voy a conducir. Tú que estás en este lugar o que estás escuchando este mensaje a través de los medios de comunicación. Y en este momento le vas a pedir al Señor ahora conmigo: Señor Jesús, perdóname, soy pecador. Señor Jesús, yo necesito de ti. Señor Jesús, yo te he fallado. Señor Jesús, yo necesito que tú me perdones. Señor Jesús, gracias, tú pagaste por mí en esa cruz. Y en este momento yo abro mi corazón a ti y te pido, Señor, que entres a Él y que seas mi único y suficiente Salvador. Padre, perdóname, yo me alejé de ti, pero hoy vengo y reconcilio contigo. Me rindo de nuevo a ti, me tomo de tu mano y no quiero irme jamás de tu presencia. Hoy, Señor, gracias. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En ti confiamos, Señor, en ti esperamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias por ser mi Padre. Gracias, soy tu Hijo. Y de ahora en adelante los mejores días están por venir para mí. Y mi meta eterna será gloriosa por toda la eternidad. Soy salvo por tu sangre preciosa que me limpió. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Siga orando conmigo, pueblo, por favor. Si alguna persona, no sé si alguna persona de las que están en este lugar hizo esa oración conmigo, si usted la hizo, esa oración conmigo, allí donde usted está, solamente levante su mano derecha para poder orar por usted. ¿Hay alguien que hoy se rinde a Jesús? ¿Hay alguien que hoy le dice: Señor, hoy me rindo, hoy reconcilio contigo? Gracias, Señor, por la bendición que me das. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hay alguien que hoy le dice: Señor, yo necesito, yo me rindo a ti, yo soy tu hijo, Señor. Hay alguien que hoy le dice: Señor, yo reconcilio contigo hoy. Hay una mano levantada. Puedes levanta su mano en alto, por favor, para poder orar por usted. Podemos orar por ellos, por favor, los hermanos que tienen delegación. En el nombre poderoso de Jesús. Dígale: Señor, gracias, Padre, gracias. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres bello, tú eres maravilloso, Señor. Gracias por las personas que se rinden a ti. Pero en este momento también, Señor, quiero orar por aquellas personas que han estado con necesidades, que han estado cansados, que han estado enfermos, que han estado debilitados. Que puedas tú darle la fortaleza, Señor, de que vean para adelante, que no vean para las circunstancias que están pasando, los alrededores que están pasando, sino que sepan que tú tienes una bendición para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. En este momento te estoy pidiendo, Señor, que tú fortalezcas a tus hijos, que tú fortalezcas a tus hijas, que ellos puedan ver lo que tú tienes para ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted necesita fortaleza en este momento y que los cielos se abran para su vida, le voy a pedir en este momento que se ponga de pie, que levante sus manos y le diga: Señor, yo necesito tu fortaleza, yo necesito tu fuerza, yo necesito, Señor. No entiendo lo que me está sucediendo, no comprendo lo que me está sucediendo. Esta semana fue una semana de dificultad para mi vida, y hace precisamente una semana yo le decía: Señor, Señor, yo necesito tu auxilio, yo necesito que tú me defiendas, yo necesito que tú me ayudes, Padre, necesito de ti. Y le dije: Señor, ayúdame, yo no sé ni por qué está sucediendo lo que está sucediendo, tú conoces mi corazón. Y pude ver en estos días a un Dios defensor, pude ver a un Dios maravilloso, pude ver a un Dios que te defiende con su verdad, que te defiende, que te ayuda.
Y ese Dios que me auxilió es el Dios que te digo está contigo para ayudarte, está contigo para sostenerte, está contigo para levantarte, está contigo para decirte: grandes cosas tengo para ti. Por tanto, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, hacia adelante del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Puedes ver la victoria que Dios tiene para ti, puedes ver lo eterno que Dios tiene para ti, puedes ver las bendiciones que Dios tiene para ti. No te centres en las circunstancias que te rodean. Recuerda, el Señor te ha dado sombra, el Señor te ha dado abrigo, el Señor te ha dado agua de la roca, el Señor te ha dado maná del cielo. Él te sostiene. El desierto no es un lugar donde vas a estar para siempre. El desierto es un lugar temporal, es un lugar temporal. La tierra es un lugar temporal. La circunstancia difícil que está pasando tu vida, tu familia, es algo temporal. Viene lo eterno, viene el gozo eterno, viene la bendición eterna, viene la victoria que Dios te recompensará por todo lo que has hecho. Viene lo que Dios cumplirá, viene lo que Dios ha prometido, viene lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Aquel que empezó la buena obra en nosotros no descansará hasta hacerla perfecta. Ya no te pongas a pensar: ¿y por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué sucedió como Esteban? ¿Por qué sucedió como Jacob? Solo ponte a pensar de que Dios tiene grandes cosas para ti, que Dios tiene bendición para tu vida, que Él sostiene tu ser, que Él te llena de su amor, que Él te llena de su bendición. Hoy hay una palabra que sostiene al fatigado. Hoy tengo lengua de discípulo. Hoy tengo lengua de discípulo en este lugar. Y palabra para tu vida que te da fortaleza para lo que Dios tiene para ti. Toda fatiga, todo cansancio se va de tu vida. Diga el débil, 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 diga el débil: fuerte soy. Dilo, iglesia, dilo. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres mi escudo, tú eres mi sostén, tú eres mi victoria. Yo voy hacia adelante.